¿Qué tal amigos? Les saluda Alicia Villal y les doy la más cordial bienvenida a todos. Gracias por estar aquí en este momento, gracias por abrirme su corazón. Y bueno, este momento es muy especial y muy importante porque está con nosotros un hermano, un amigo, un maestro, alguien a quien yo quiero muchísimo respeto y admiro. Ya lo conocen en el canal y él es Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Lizzy. Me da gusto saludarte, estar nuevamente por aquí en tu espacio y sobre todo volver a tener la oportunidad de dialogar, de reencontrarnos y buscar verdades en este caminar. Espero que sigamos dando pasos firmes, sigamos evolucionando y sigamos adquiriendo un mayor conocimiento. Estoy a tus órdenes, Lizzy. Muchas gracias, mi niño hermoso. Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema pues muy importante, especial. ¿Y quién mejor para este tema que Víctor? El tema que vamos a tocar el día de hoy es su contacto con Hermanos de las Estrellas, pero quisiera saber, Víctor, ¿desde qué momento tú tienes ese primer contacto, desde que eres niño, adolescente? ¿Cómo empieza ese contacto con Hermanos de las Estrellas? Sí, mira, Lizzy, yo empiezo a tener experiencias desde muy pequeño. Te puedo hablar desde los 10 años, cuando ya tengo una conciencia más amplia, empiezo a tener visiones, manifestaciones, y a los 12 años tengo una de las manifestaciones más fuertes. Estando afuera del negocio de mi abuelo, que estaba ubicado en el centro de la ciudad de Lagos de Moreno, me quedé parado en la esquina y el negocio de mi abuelo está abajo de un templo, una cuadra abajo del templo de la Merced, y enfrente hay una finca muy de mucha trascendencia histórica para Lagos, una finca donde se hospedó el cura Hidalgo, donde se hospedó Juárez y posteriormente en tiempos actuales Carlos Salinas de Gortari. Entonces eso me quedé observando la finca, pero de pronto el cielo empezó a tornarse de un color rojizo naranja. Se me hizo raro, pensé que estaba teniendo algún problema físico, algún problema de visión, y volteé hacia el cielo y empecé a ver pasar objetos. No puedo decir que naves porque todavía no discernía qué era. Yo veía objetos que pasaban por el cielo, iban, venían, pero era una cantidad enorme. Me quedé parado, tal vez para mí fueron unos segundos, a lo mejor el tiempo y espacio fue mayor, y esa fue mi primera visión de la que tengo memoria, que ocurrió estando en esa parte de Lagos de Moreno y cerca de ese templo, que es uno de los puntos más importantes de Lagos, porque en ese templo está sepultada la cabeza del insurgente Pedro Moreno, ilustre laguense. Entonces, al tener esa visión, empecé a cuestionarme qué estaba pasando, qué ocurría con mi proceso de vida, y no lo comenté, lo guardé, lo dejé como una experiencia y pensé que tal vez en un momento dado yo estaba teniendo problemas mentales y estaba imaginando o creando. Y transcurrió un poco más de tiempo y otra vez estando en la casa de mis padres, en el patio, me vuelve a pasar lo mismo. Pero en este caso ocurren situaciones un poco más fuertes porque había una habitación en uno de en el pasillo, y a la hora de que voy caminando, avientan de adentro de la habitación hacia afuera una muñeca. Me quedo parado y de pronto empiezo a ver la misma manifestación en el cielo que había visto días anteriores. Y entonces esto ya no me pareció algo fuera de lo normal, sino que ya para mí, en un momento dado, lo empecé a considerar normal y parte de mi proceso de vida. Entonces lo comenté con mi padre. Ujú. Mi padre era un hombre que tenía hasta cierto punto un conocimiento muy amplio de otras vidas, fenómenos paranormales, parapsicología, el manejo de las mancias y tantas otras cosas que en su momento él desarrolló.
Y ok, entonces me empezó a comentar de que existían otro tipo de vidas en el universo y que estaban acercándose al planeta Tierra para establecer comunicación con nosotros los seres humanos y que había un interés tal en que nosotros recibiéramos de ellos información y empezáramos a trascenderla para coadyuvar en la evolución y el desarrollo, especialmente en el punto geométrico donde nos encontrábamos cada uno de los que estábamos recibiendo esas experiencias. Y entonces, en ese tenor, yo empecé a buscar, empecé a inquietarme y empecé a buscar y tratar de conocer más sobre el contacto, empecé a leer, empecé a analizar y recuerdo que uno de los primeros documentos que llegaron a mis manos fue un libro de Sixto Paz Wells, peruano, y hasta hoy día considerado uno de los principales contactados a nivel mundial y creador de la misión Rama. Él hablaba de una civilización situada en una luna en Ganímedes y que él había estado por ahí presente y tenía comunicación con seres de esa parte del universo. Y entonces empecé como una necesidad a buscar y empecé a salir hacia las orillas de la ciudad a buscar imágenes a través de la fotografía. Y salíamos, tomábamos fotos, las analizábamos, veíamos qué aparecía en cada foto. En algunas fotografías teníamos suerte y veíamos algunos objetos y para nosotros pues era una experiencia extraordinaria. Y empezamos a buscar y a marcar lugares muy precisos de esta ciudad donde era más marcada la presencia de objetos en las fotografías, como era la Mesa Redonda, el Cerro de la Bola, el Templo del Calvario, la Parroquia de la Asunción en el centro de la ciudad. Y entonces teníamos la curiosidad, nos parábamos en el lugar, tomábamos la foto, y en los lugares donde más se manifestaba era en el Cerro de la Bola y el Templo del Calvario. Llegamos a tener fotos extraordinarias de naves donde se veía una, dos o tres naves y eso nos impulsaba a seguir buscando. Pero wow, esto no quedó ahí. Empezamos a conformar grupos de contacto, grupos físicos, donde empezamos a integrarnos varios amigos y creamos el grupo de los 12. Nuestra primera experiencia como grupo de contacto en Lagos de Moreno y empezamos a reunirnos, lo hacíamos diario en la noche, trabajábamos de 8 a 10 de la noche y establecíamos una serie de rituales, por así llamarlos, en los que utilizábamos mantras, se revisaba el lugar, se limpiaba el lugar, se limpiaba cada uno de los integrantes, se formaba un círculo con todos los presentes, tomados de la mano con una característica muy especial. De la mano derecha arriba de la izquierda cerrábamos círculo, utilizábamos los mantras para llamar a los hermanos y tal fue nuestra experiencia que logramos establecer contacto con ellos a través de antenas receptores. Se le llama antena receptor a aquel hermano que dentro del grupo logra prestar su garganta para que ellos hablen a través de su garganta. Y entonces tuvimos la oportunidad de empezar a escuchar a algunos hermanos de las estrellas, por darte nombres a Escar, a Kur, a Kiem, a Runki, a V, Crom, Kras, a Luz Menchía y otros personajes más con los que fuimos interrelacionando y nos hablaban de la importancia de la capacidad espiritual que debe de tener el ser humano para ir alcanzando su nivel evolutivo. Nos pedían que pensáramos más en establecer ese vínculo afectivo, ese vínculo fraternal entre todos los seres humanos y que fuéramos nosotros portadores de ese mensaje de amor, ese mensaje de paz, de integración, y que lográramos en el lugar donde nos encontramos o nos encontrábamos, que las personas entendieran que si había paz íbamos a ir logrando que diferentes puntos de la Tierra fueran cambiando su manera de ser y de actuar, y que todo fuera parte de amor, de armonía, de paz.
Ese fue el principio de nuestra etapa en el contacto. Obvio que mi padre tenía un conocimiento muy amplio y en el transcurso de ese tiempo, él trató de darnos muy rápido su conocimiento. Yo considero que él ya sabía que tenía que partir, dejar este mundo, y nos metió a un proceso de aprendizaje rápido, rápido, diario, 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 continuo, para ir adquiriendo una mayor experiencia, ir abriendo conciencia, entender el razonamiento y la presencia de los hermanos y comprender los movimientos de la naturaleza, la presencia de elementales, la presencia de energía, la presencia de planos dimensionales. Entonces, cuando yo llego a los 15 años, lamentablemente mi padre muere en un accidente. Él muere quemado, deja esta vida, pero me deja un gran legado. Me deja la inquietud de seguir buscando. Y en ese proceso, yo empecé a buscar de manera individual y empecé a tocar puertas, empecé a preguntar, empecé a pedir información y eso fue enriqueciendo mi experiencia y mi conocimiento. Y conforme iba caminando, iba conociendo más ampliamente el contacto, la presencia de ellos, cómo canalizaban, cómo establecían su trabajo con nosotros, cómo nos pedían que nos situáramos en algunos lugares de nuestra ciudad. Por darte algunos puntos, Corral Blanco, que era una hacienda, el campo de tiro de Club Cinegético, la Mesa Redonda, la Presa de 40, el Pretexto, otra hacienda. O sea, ellos nos pedían que fuéramos a cada lugar, hiciéramos una serie de trabajos y entonces se lograba el contacto. De los contactos de mayor presencia y más fuertes fue en la Presa de 40, hace ya algunos años. Estábamos a la orilla de la presa, cuando del fondo de la presa se desprende una luz con giros de luces multicolores. Llega y a una distancia de donde estábamos nosotros, reflejándose en el espejo del agua, se queda posada la nave, yo calculo que a unos 60, 70 metros sobre el espejo del agua, y a una distancia de nosotros como de unos también 60 metros. Ahí se queda mientras nosotros estábamos desarrollando el trabajo de grupo. Pero aquí lo más sorprendente es que en el momento que estamos desarrollando, de pronto nos damos cuenta que entre los integrantes del grupo había otro personaje, ya no éramos los mismos, había uno más. Ese personaje vestía de color plateado, una ropa de una sola textura, pudiera ser una especie, ¿cómo diríamos? De overol, Ok. de una sola pieza, y entonces estuvo sentado y empezó a indicarnos que hiciéramos las preguntas que quisiéramos hacer. Nos dio la oportunidad de preguntar a cada uno. Hubo quien preguntó por su salud, por su familia, por la ciudad. Hubo quien preguntó por su moto que estaba fallando y le decía a mi hermano, dice, hermano, hay tantas cosas tan importantes como es la humanidad y tú estás preocupado por tu moto. Claro. Vamos pensando un poco más ampliamente y vamos hablando de lo que debe de ser el ser humano. Y entonces hubo quien preguntó por sus orígenes, por cómo viajaban por el universo, por qué estaba ahí con nosotros, qué era lo que buscaba. Le preguntamos su nombre, su misión, cuántos hermanos eran. Ahí nos explicó, yo soy Kurt, y yo soy de la misión Acuario 21, es el nombre de su nave. Vienen de Andrómeda. Somos 7 los que viajamos en esta nave. Es una nave Explorer, es una nave de 2 niveles, donde desarrollamos actividades y establecemos contacto en diferentes puntos del planeta Tierra para coadyuvar con ustedes a darles información. Una de las bases más importantes siempre hizo especial hincapié. Nosotros somos respetuosos del libre albedrío del ser humano. No podemos alterar su proceso de vida, pero sí podemos darle información para que ustedes vayan desarrollando su conciencia,
vayan ampliando su conocimiento y en base a esa información, ustedes vayan buscando para que adquieran una mayor experiencia y tengan una visión más amplia de su entorno, de su planeta, del universo mismo. Y eso les va a permitir interrelacionar. Nosotros en esa etapa, como grupo de los 14, trabajamos durante año y medio y efectivamente en un momento dado nos manteníamos como 14, Mm. pero luego el grupo fue creciendo y entonces quedaron como base de contacto de antena receptor, quedaron 7 hermanos, quienes eran los que mantenían la comunicación y eran los que nos daban el mensaje cada vez que nos reuníamos. Mensaje que siempre hablaba de amor, de paz, de integración, de respeto, y no iba más allá, no iba ni siquiera a crearnos miedo, incertidumbre, dudas. No hablaban de situaciones que apanicaran a la persona, no hablaban de catástrofes, no hablaban de cataclismos, no hablaban de terremotos, no, ellos hablaban de un despertar de la conciencia, de una fortaleza espiritual, pero en ningún momento nos dijo, oye, tengan cuidado porque va a ocurrir un terremoto. Sí, Jamás, jamás crearon pánico entre nosotros, buscaron siempre que hubiera armonía. Y a partir de ese momento seguimos trabajando con ellos hasta hoy día. Algunos de los que formaron el grupo de los 14, varios de ellos están en Estados Unidos, otros están aquí en México, pero en otras ciudades. Y bueno, el grupo asumió su rol de vida, cada quien tomó su camino, cumplimos la misión como grupo y cada uno buscó su etapa de vida y hoy están en su espacio brindando información, coadyuvando con otros grupos, llevando un mensaje de trabajo, de esperanza, sobre todo de armonía y de amor. Ese se hacía a grandes rasgos nuestra primera etapa donde conformamos el grupo de los 14. ok. Víctor, ¿tú crees en esta tesitura de la que nos estás platicando que tu papá de alguna manera, él había también tenido contacto con Hermanos de las Estrellas? ¿O por qué tenía ese conocimiento? Porque él sabía que tenía que prepararlos, porque yo creo que una persona que a lo mejor nunca ha tenido contacto o no sabe nada de esto, pues nunca te va a hablar de eso. Simplemente eh, él hablándote de ese tipo de cosas no es normal, digamos, en las familias mexicanas de alguna manera. ¿Por qué crees que tu papi te quiso preparar? Es decir, él ya tenía contacto o él viene de allá. ¿Tú qué piensas? Mira, no es normal que una persona se interese tan profundamente. Así es. Aquí ocurría un detalle. La historia de mi familia es un poco rara. Mi padre venía siendo hijo de un hermano de quien aparentemente era mi abuelo. Ese hermano de mi abuelo vivía en Estados Unidos y creo que por allá procreó a mi padre, pero fue llamado para integrarse a los grupos que irían a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al tener él que salir de Estados Unidos e ir a la Segunda Guerra, él pensó que no iba a volver con vida. Entonces deja a mi padre como hijo de su hermano y de su esposa, y ellos lo adoptan y lo registran como hijo de ellos, biológico. ¿Eh? Pero aquí hay un detalle. La madre biológica de mi padre, hasta hoy día no sabemos quién es. Sabemos que posiblemente pudo haber sido una señora de Estados Unidos y que por que mi verdadero abuelo ya estaba casado, procrió a mi padre fuera del matrimonio. Y entonces por esas circunstancias, pues no le quedó otra más que proteger a su hijo, trayéndolo con su hermano y con su cuñada. Y muy probablemente a lo mejor la señora que dio vida a mi padre, a lo mejor falleció, a lo mejor lo abandonó, no sabemos qué pasó, pero de ahí se desprende una serie de conocimientos de mi padre que se fueron desarrollando de manera natural. Pensamos que a lo mejor por herencia
él traía ya un nivel evolutivo muy alto, porque tenía la percepción extrasensorial tan alta y tenía la visión remota tan desarrollada que era capaz de explicarte cosas que ocurrían sin que él estuviera presente. Tú llegabas y te preguntaba y te decía, oiga, pasó esto y esto en tal lugar. No, todo bien, de veras, todo bien. Oye, y cuando llegaron a tal lugar y en el carro de sitio se bajaron y hicieron esto y pasó esto, dice, bueno, Cecilio, pues sí, sí pasó. Dice, bueno, pues todo eso él lo podía ver a distancia Wow. y eso ocurría en la familia. Él sabía cuando alguien andaba afuera, dónde andaba, qué estaba haciendo, qué decía, en qué lugar paraba, todo, y todo te lo explicaba perfectamente, como si hubiera estado allí a un lado. Entonces eso era parte de su capacidad. Tenía también la oportunidad de captar aquellas personas que de pronto se perdían y él lograba ubicarlas en el punto donde se encontraban y con una precisión extraordinaria señalaba el lugar donde se encontraba la persona y en qué condiciones. Entonces todo eso él lo fue desarrollando y estableció, él hablaba de hermanos superiores, él hablaba de viajes en el espacio, él hablaba de otras civilizaciones que tenían un conocimiento mayor y que en un momento dado a nosotros nos iban a guiar y nos iban a enseñar a despertar y a aplicar mucho del conocimiento que está dormido en cada uno de los seres humanos. Y entonces en ese tenor, él nos fue preparando y nos fue llevando de la mano hasta que le tocó partir. Y a partir de ese momento, nosotros seguimos de manera individual. Fuimos los que abrazamos pues el camino, fuimos tres hermanos, uno de ellos ya falleció, el otro está delicado de salud, está en Tijuana, en la frontera, ya la edad también, ya es un hombre mayor de 84 años y ya el tiempo ya le ganó. Entonces, de los tres, el que queda vigente y todavía con ese deseo de seguir buscando, soy yo. Y he estado buscando siempre, me ha tocado tener contacto con Andrómedas, con Pléyades, pero últimamente lo más importante ha sido con seres reptilianos y de ellos he aprendido mucho de su proceso de vida y entiendo que mucho de lo que se habla de ellos, pues me parece más historias de fantasía que de realidades, porque he tenido la oportunidad de platicar con ellos físicamente. Entonces, al tratar con ellos, pues he visto que no es tanto lo que se dice de ellos. He aprendido mucho de ellos, me han dado un gran conocimiento, me han enseñado cómo son, cuál ha sido su proyecto de vida, por qué están aquí, qué están haciendo, qué están buscando y cómo realmente es su manera de ser y de pensar. Entonces me parece muy interesante lo que me ha tocado vivir en este caminar. Hablamos desde los 10 años hasta hoy que tengo 68, he tenido una riqueza en la experiencia del contacto que casi toda la he guardado para mí, poco la he trascendido, poco la he dado a conocer, porque me gusta disfrutarla, vivirla, y me gusta analizar a otros contactados que luego hablan de una situación, de otra y de otra, y eso me permite visionar y tener un concepto más amplio de lo que a mí me está llegando como información. A mí siempre la información es amor, armonía, paz, cuida el entorno, cuida la naturaleza, busca que no la destruyan, trata de darle a tus hermanos esperanza a través de la palabra, pero jamás me han dicho, oye, avísale al pueblo que va a haber un terremoto y que saquen sus documentos y que se protejan. Sí, sí, Yo sí. creo que no, porque entonces estaríamos cayendo en un error. Ellos lo que buscan es armonía, paz, amor, y de repente generar pánico, pues trastoca lo que ellos están hablando, trastoca con mensajes que pueden crear caos, angustia, ansiedad, desesperación y hasta depresión. Y entonces, ¿dónde está pues la búsqueda de ellos a través del amor, a través de la evolución? Entonces, si algo va a ocurrir, pues ellos tienen la capacidad de frenarlo.
de detenerlo y no es necesario que nos digan, oye, va a pasar, cuídense, avísale a los demás. Si su afán de ellos es protegernos, obvio que van a evitar que eso que pueda ocurrir no ocurra. Y entonces no es necesario que nos generen pánico, más bien nos van a mantener dentro de ese nivel evolutivo que va a permitir que la vibración de todos los seres humanos sea en armonía, sea superior, y con eso estamos evitando que ocurran tantas situaciones negativas. Ese es mi concepto y eso es lo que yo he visto. Ok. Ahora, este grupo de amigos del que tú hablas, ¿se conocieron por casualidad? ¿Hubo ahí alguna situación? Porque, vaya, igual no todas las personas pueden interesarse en estos temas. Entonces, ¿cómo es que se conforma este grupo? ¿Son amigos de la infancia a lo mejor? ¿O fueron llegando poco a poco? ¿Cómo ellos también llegan a tener este grupo de los 14? Mira, no éramos amigos, no éramos conocidos. Por X circunstancias, un día nos reunimos, dos, tres, empezamos a tocar el tema y resulta que a esos dos, tres teníamos coincidencias en el tema. Y entonces uno dijo, ah, yo conozco a fulano, a fulanita, y le gusta el tema, la voy a invitar. Y así se fue conformando el grupo por invitación, por conocimiento, y empezamos a reunirnos y empezamos a trabajar. Casi todos ya traían algo de experiencia, Ok. ya sabían lo que era el contacto, ya sabían cómo utilizar los mantras, cómo generar los círculos de trabajo y cómo se daba la antena receptor o la comunicación. Entonces no batallamos y empezamos a trabajar muy rápido. Primero empezamos en un lugar cerrado, luego empezamos a salir hacia las orillas de la ciudad, cuando todavía la ciudad era muy segura, no como vivimos hoy, en una inseguridad total. Entonces salíamos, íbamos a la presa, íbamos al cerro de la bola, a la mesa redonda, o íbamos a algún lugar, alguna palapa abierta en la ciudad, y ahí trabajábamos. Y se daba el contacto. Y una de las áreas que era muy interesante era la capacidad de sanación. Ok. Empezamos a adentrarnos en ese mundo de la sanación y ellos nos empezaron a impulsar a que lo hiciéramos, a que diéramos salud a los hermanos. Entonces, llegaba algún hermano con problemas de salud, se integraba al grupo y a medias de la actividad lo dedicábamos a sanar. Se paraba el hermano al centro del grupo, dos hermanos pasaban con él, uno a su espalda, otro al frente, levantaban las palmas de sus manos y empezaban a recorrer su cuerpo sin tocarlo, a darle energía de sanación. Y entonces, para sorpresa de todos, estas personas sanaban. ¿Por qué? Porque el trabajo se hacía verdaderamente con dedicación, con amor y con la plena confianza de que se estaba brindando una etapa de sanación a esa persona. Y fueron muchas personas las que llegaron y lograron sanarse. Tal vez te platico una experiencia de una persona que fue muy notoria o de dos que fueron muy notorias. No te doy nombres por respeto a la persona. Uno de ellos llega un día, acababa de sufrir un infarto y lo invitó una de las compañeras. Llega al grupo, se para y dicen, compañeros, yo no creo en esto. Me invitó su compañera y en el afán de buscar mi salud, yo estoy aquí y estoy dispuesto a abrir y a entregar todo lo que sea necesario para alcanzar mi salud. Tuve dos infartos, mi corazón está dañado. Me dice el cardiólogo que yo ya no voy a poder hacer esfuerzo, que estoy en riesgos de que me pueda dar otro infarto. Y entonces, en una búsqueda, estoy aquí. Entonces le pedimos que fuera 7 días seguidos. Durante esos 7 días, a medias de cada sesión,
se dedicaba un tiempo para brindarle sanación a él y hacíamos lo que correspondía para sanar y se trabajaba en su corazón. Se trabajó los 7 días, a los 7 días se le pidió que fuera al cardiólogo, se revisara, fue al cardiólogo, lo revisaron, fue con 2 cardiólogos, los dos coincidieron cuando vieron sus estudios, que su corazón no presentaba daño, que a lo mejor el estudio que le habían hecho había sido un error, Wow. pero que su corazón estaba bien y que estaba en condiciones de hacer esfuerzo y todo. Él siguió jugando fútbol. Él vive hasta hoy día en una condición muy normal, muy estable de vida. No ha vuelto a tener problemas del corazón y está pleno con su familia. Él se jubiló y está viviendo y lo veo cada día cuando pasa por ahí, por mi negocio, siempre me saluda o a veces llega, pero está pleno. Entonces es una. La otra es un compañero que estaba trabajando en una comunidad distante de cualquier ciudad de cierto nivel. Él traía problemas de riñón ya, tal vez alguna insuficiencia renal, y entonces estando trabajando aislado, le empezó una crisis muy fuerte renal, y entonces nos habla y nos dice, hermanos, estoy pasando un momento muy crítico, mis riñones están fallando. Ah, fácil, acércate al hospital, que te revisen, que te vea un médico y que programe lo necesario para sanarte. Dice, sí, pero son las 9 de la noche, yo estoy a la ciudad más cercana como a 4 o 5 horas y en la noche es imposible llegar. Entonces, ¿qué hago? Le digo, pues fácil, entonces, vas a hacer todo lo que se te diga. Abre el altavoz de tu teléfono y empezamos. Y entonces empezamos a través del altavoz a mandarle un procedimiento de sanación hacia sus riñones e hicimos algo que a lo mejor puede sonar descabellado en este momento y que muchos que nos están oyendo van a decir lo que estás comentando es fantasía y se los acepto, porque hablar de esto es hablar de algo intangible, de algo que no puedes comprobar, pero que sin embargo se vivió y que hay un testigo. Entonces él se recuesta boca abajo, se le pide que se relaje, entonces hacemos una proyección de 2 hermanos hasta el lugar donde se encuentra y entonces empezamos a abrir de manera imaginaria el lugar donde están sus riñones, abrimos, envolvemos sus riñones con una energía de color verde para sanar, de color violeta para transmutar y entonces de manera imaginaria metemos la mano o cada uno de los hermanos mete la mano, extrae los riñones que estaban dañados y los retira y en su lugar coloca 2 riñones de energía bioplasmática creados en ese momento a través de la proyección energética de cada hermano. Se hace otra vez el manejo como si se estuvieran colocando los riñones en cada lugar y entonces ya se cierra la apertura que se hizo en el tejido del compañero, la piel se cierra imaginariamente, se sana toda esa área y se le pide que siga recostado. Entonces siguió recostado, se durmió, al siguiente día se levantó, se sintió tan bien que siguió trabajando como 3, 4 días en aquel lugar y hasta los 3, 4 días fue con el médico, con el urólogo, ya lo revisaron, ya vieron su nivel de trabajo de riñones y todo, y le dice el urólogo, amigo, pues tus riñones son como de niño, están trabajando bien, no hay problema, pero Wow. él sabía que sus riñones ya traían problemas y estaban trabajando a un 25 o 30% máximo. Entonces él sabía, y cuando le dicen, pues para él fue uno de los mensajes más claros y fue una nueva oportunidad de vida. Te platico esas 2 experiencias como tantas otras que vivimos y que fueron muy favorables para tantas personas en esa búsqueda. Y esa parte a nosotros nos enfocó muchísimo a la sanación.
a buscar la sanación de los hermanos, a brindarla, pero siempre con un criterio, jamás lucrar con ese tipo de trabajo, sino darlo como un servicio, como un regalo a los hermanos, que a nosotros se nos está dando un conocimiento sin cobrarnos y se nos da regalado, entonces hay que trascenderlo. Y a lo mejor estamos mal, a lo mejor estamos cometiendo un error, pero esa es nuestra ideología y eso es lo que hacemos. Qué maravilla, Víctor. Bueno, es que hay mucho por hablar de este tema. De hecho, me encantaría tocar en otro programa, si tú nos lo permites, Sí, tema de sanación. La sí, sanación, cómo no. la Ujú. tenemos en otro tema, pero en este momento me encantaría saber un poco más acerca de tu contacto, porque hablas de ese personaje que se unió, digamos, a ustedes en esas reuniones de nombre Kurt. Este Sí. personaje, cuando les preguntó, bueno, cuando más bien les permitió que hicieran preguntas y todo esto, ¿cuántos días estuvo con ustedes? ¿Sigue estando con ustedes? ¿Es de carne y hueso? ¿El de dónde viene? ¿Por qué está aquí o por qué están aquí? ¿Cuál es el objetivo de la Mira, presencia de tus hermanos? conforme a lo que nosotros hemos experimentado y el trato con él, consideramos que es un personaje muy parecido al ser humano. Ok, De hecho, él no es tan alto, él debe de tener 1,90 de estatura, ok. de complexión atlética, es muy juguetón, demasiado juguetón, porque cada vez que llegaba con nosotros, lo que hacía era picarnos las costillas y Ay, ya sabíamos que era él. Él sí, fue el que fue nuestro primer contacto y ha mantenido el contacto con nosotros al transcurso del tiempo. Te ok. estoy hablando ya de varios años. Y en ese transcurso de tiempo nos fue enseñando a manejar el contacto, a buscar una experiencia mayor, a respetar la presencia de la vida extraterrestre y a darle un lugar muy especial y hablar de ellos con mucho cuidado, con mucho respeto y no tratar de engrandecer o caer en la soberbia de que tenemos el contacto, somos superiores. No, al contrario, nuestro principio es mantener mucha discreción, mantener un bajo nivel y mantener todavía ese principio de sencillez que debe de ser parte de la formación del contactado. Muchas veces nosotros decidimos suspender el contacto y dejamos de trabajar por un tiempo. Una vez que ya habíamos dejado de trabajar, se nos ocurrió ir a un rancho aquí cerca, que es que a conocerlo, a visitarlo y a buscar puntos energéticos y otras cosas. Estando ahí buscando, atrás de esa finca principal había unas caballerizas. Entonces uno de los hermanos tenía ganas de ir al baño y se fue atrás para ir al baño. Estando atrás, se acerca con él un personaje de 1,90 con ciertas características y le dice, oye amigo, salúdame a aquel personaje que está ahí parado y nada más dile que le manda saludos Kur, que no se olvide de mí. Guau, Entonces este regresa, me habla y me dice, oye, ahí hay una persona atrás que te conoce y me dijo que te dijera que se llama Kur y que te saludara. Dije, a valores entendidos, claro, tenemos que retomar el trabajo. Y claro. entonces volvimos a retomar y así lo hacíamos. Hubo etapas donde llegamos a tener más de 200 personas reunidas en trabajo de contacto. Wow. Otras veces 20, 25, 10, 12, pero los grupos más amplios llegaron a ser de 200 personas y se trabajaba bien, a gusto, y todos ellos salían con una gran satisfacción, con una nueva esperanza de vida y, y conscientes de que ese contacto era para crecer, para mejorar en su día a día. Estas reuniones que hacían, digamos, hasta con 200 personas, ¿qué hacían en esas reuniones? ¿De verdad tenían ese contacto con Hermanos de las Estrellas? Es decir, ¿veían naves o podían hablar con ellos? Sí, se podía hablar con ellos. Llegamos a ver
Hicimos una vez un trabajo en una quinta, aquí cerca, a la orilla. El jardín era grande. La cantidad de gente que iba, cubríamos perfectamente el contorno del jardín al formar el círculo. Y exactamente cuando estábamos a medias del trabajo de contacto, Mm, pasó una nave lentamente, yo creo que a 6, 7 metros de altura, wow. pero todo mundo la vio pasar lentamente. Y Oh, entonces para ellos fue una experiencia impactante ver una nave a esa distancia y eso los motivó a seguir. Muchos de ellos pues dejaron el contacto, se metieron a otras cosas, pero aún así quedó la experiencia. Y hoy día pues nos vemos, platicamos, se comenta la experiencia y seguimos adelante. wow. Ahora, hablaste tú también de 7 hermanos que, bueno, de hecho nombraste sus nombres. Sí, Ellos también vienen con CUR. Ellos pertenecen sí, a la nave Acuario 21. correcto. Ellos están aquí en este planeta, es decir, pero van a muchos lugares o están solamente en un lugar y tienen contacto con otros hermanos de las estrellas en otros países, o cómo es. Mira, de acuerdo a lo que nos han comentado, ellos establecen contacto en diferentes puntos del planeta Tierra. Ellos tienen asignadas misiones y tienen asignados grupos en diferentes puntos de la Tierra para atenderlos, para guiarlos, para orientarlos. Entonces su trabajo es ese. Ellos están en una nave nodriza que está fuera de la Tierra. Ellos no están aquí en la Tierra. Llegan esporádicamente, hacen su trabajo, su contacto, y si es necesario, pues se acercan físicamente a los grupos, trabajan con ellos, los orientan, los guían y les van enseñando a mejorar su proceso de vida. Sí. En general, su trabajo es dejarnos la inquietud para tratar de mejorar, para que seamos portadores de un mensaje, para que a través de nosotros otras personas puedan alcanzar un estatus de vida diferente, pero ellos no están de base en la tierra. Ok. ¿Y el contacto que tienen con ustedes es de manera también telepática o es de viva voz, como lo estamos haciendo tú y yo en este momento? Puede ser de manera telepática, de viva voz, o en presencia física. Son los tres tipos, ¿no? Normalmente lo manejamos muchas de las cosas por la cantidad de gente con la que trabajamos y que todavía no está identificada con el contacto, pues se hace de manera telepática. Ellos nos dan la información, nosotros la transmitimos. Pero cuando ya es un grupo en el que todos están ya ubicados en el contacto y están familiarizados con la presencia de ellos, pues la presencia de ellos es más física. Están ya presentes, se nota más, se acercan más, y los que ya alcanzan ese nivel de preparación los pueden percibir y ver. Los que todavía no, no logran verlos o percibirlos, únicamente escuchan el mensaje, Ok. pero ya hay gente que es capaz de verlos, convivir con ellos y establecer un nivel afectivo, un nivel de amistad ya con cada hermano. Qué maravilla, Víctor. Y este contacto viene entonces de Andrómeda, pero Sí, me estás comentando que últimamente tienes contacto con hermanos reptilianos. Se ha hablado sí, mucho al respecto de que son buenos, que son malos, que son terribles para la humanidad, pero yo también pienso, y también por experiencia sé, que hermanos reptilianos hay buenos también, que trabajan en amor, como en todos. Yo creo que hay muchas razas extraterrestres y yo creo que todos tienen buenos y malos. ¿Cierto? Porque de alguna manera existe ese libre albedrío que nos permite irnos así a es. camino que decidamos tomar. Pero en este momento que estás ahora contactando con hermanos reptilianos, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que ha cambiado de alguna manera tu visión respecto a ellos y por qué? Mira,
No me creas todo lo que te voy a decir. Investíguenlo. Le pido a quienes te están viendo y te están escuchando que no lo tomen literal como una verdad. Investíguenlo, busquen, traten de cuestionar, de preguntar. Yo voy a hablar de lo que yo he vivido, Así. pero esta es mi experiencia. Ahora, a lo mejor para muchos puede ser una fantasía o puede ser una imaginación, con toda la libertad del mundo, que cuestionen, que pregunten y que en un momento dado refuten lo que estoy diciendo para poder entrar en un debate y de ese debate sacar una verdad todavía más amplia. Mira, mi primer contacto con ellos fue con una reptiliana, una mujer que empezó a platicarme de su recorrido en el planeta Tierra. Ella me habla que desde la oscuridad del tiempo, desde el inicio de la humanidad, ellos están aquí en el planeta Tierra y han sido parte del proceso evolutivo del ser humano. Estuvieron y han estado en todas las etapas importantes de esta humanidad y ellos guardan un gran caudal de información de todo lo que es la historia de la humanidad. Nos hablan de un conocimiento que el ser humano ya debería de estar desarrollando. Ellos pueden levitar, ellos tienen la capacidad de metamorfosear su cuerpo, cambiarlo a voluntad, pero nos hablan de un nivel espiritual al que ellos están sometidos para preparación y que este nivel espiritual debe de alcanzar al ser humano para despertar y empezar a transformar la forma de vida de la sociedad y poder dar el impulso o el salto necesario para que el ser humano deje atrás lo que estamos viviendo hoy, los odios, los rencores, las guerras, las ambiciones, y que transforme el ser humano. Por lo que me platican ellos ya están entre nosotros, conviven con nosotros, trabajan en fábricas, son abogados, son doctores, están en todas las partes de la sociedad y me habla de que la característica de ellos es que son personas muy responsables en su actividad, visten siempre muy pulcramente, si trabajan en una fábrica son los primeros en llegar, son los que respetan todos los lineamientos de la empresa, no se salen del contexto, son los que más trabajo desarrollan y están tratando de que a través de su testimonio, de su ejemplo de acción, el ser humano lo tome y lo desarrolle también. O sea, no es de palabra, no es de siéntate, te voy a decir cómo debes de ser, cómo debes actuar, no. Con mis hechos, con mis actitudes, te estoy dando testimonio de lo que se puede hacer. Me hablan de que entre ellos, y esto a lo mejor va a chocar con mucha información que se ha estado manejando. Ellos hablan de 144,000 hermanos mayores. Ellos hablan que al inicio de la humanidad llegaron 144,000 hermanos mayores de altísimo nivel de conocimiento para preparar a la humanidad en su nivel evolutivo y que al transcurso del tiempo, muchos de ellos fueron saliendo al espacio porque la humanidad fue evolucionando. Y entonces me dice que hoy en la actualidad ya quedan pocos de esos hermanos mayores, pero en diferentes puntos del planeta o en diferentes ciudades, por mencionarte algunas, México, Argentina, Venezuela, Francia, Alemania y otras ciudades, se encuentran sedes, ellos le llaman sede, a un lugar donde se concentra un núcleo de hermanos reptilianos y que ellos viven en ese núcleo y desarrollan sus actividades y que periódicamente en cada sede ellos tienen reuniones para intercambio de información y hacer un análisis del trabajo que se está realizando. Muchas veces tienen que participar en apoyo a la sociedad donde se encuentran sin que la sociedad se dé cuenta de dónde viene el apoyo. Y ellos están coadyuvando también como médicos, como abogados, como ingenieros,
en cada uno de los lugares que te hago mención. Y el trabajo de ellos es constante. Y por lo que me explica, el nivel de vida de ellos, o sea, en cuanto a tiempo, es muy alto. Porque ella me habla de que le tocó estar durante la época del Maestro Jesús y más atrás, y me habla desde los inicios de la humanidad, y me habla de otras etapas de la humanidad, y me da información de la cual ella ha sido testigo. Y me dice que ellos tienen la capacidad de vivir muchos años, están en la Tierra y están viviendo el ciclo terrestre, pero llegado a un momento en que el ciclo terrestre marca una edad ya mayor, entonces ellos salen al espacio otra vez y vuelven a recuperar su proceso de vida o su juventud. Y entonces algunos regresan, otros ya no. Pero aquí muchos de los hijos de reptilianos, algunos con terrestres, otros de reptilianos, están trabajando para prepararse y están en diferentes puntos de la sociedad para impulsar ese cambio en el ser humano. Ese es a grandes rasgos. Es decir, entonces, que hermanos de las estrellas de muchas razas están coadyuvando de manera conjunta para poder ayudar al ser humano en este proceso evolutivo en este momento en el planeta. Conforme a lo que he platicado con ellos y he platicado con mis otros hermanos, hay una comunicación entre todas las civilizaciones para establecer esa red de apoyo alrededor del planeta para coadyuvar con el ser humano para que su ser interior logre su despertar y logren su cambio. Es la única manera de que esto sea diferente y de que la Tierra recupere otra vez su nivel de vida y dejemos atrás todos los deterioros que estamos haciendo. Para eso, ellos están trabajando, pero no pueden meterse y entrar directamente a hacer los cambios. Nosotros tenemos que hacerlos y tenemos que entender que en nosotros está el poder seguir evolucionando, seguir cuidando al planeta o terminar por destruirlo. Claro. ¿Cómo podríamos identificar de alguna manera o con algún rasgo algún hermano reptiliano o que viene de Sirio o que viene de Andrómeda? ¿Cómo podríamos identificar a un hermano? De hecho, ellos están aquí entre nosotros como humanos, ¿cierto? Sí, ¿Cómo mira, identificarlo? es difícil porque los detalles son tan imperceptibles que la dinámica de vida de la actualidad es tan rápida que ni siquiera nos detenemos a analizar detalles. Sí, O sea, la característica del reptiliano está en sus ojos porque, según su estado de ánimo, sus ojos cambian de color muy rápido. Pueden ser verdes, amarillos, rojos o negros, pero no tenemos la capacidad de observar porque la hemos perdido. Estamos inmersos y pensando en lo que podemos hacer para seguir adelante, en lo que vamos a hacer en el tiempo inmediato, pero nunca observamos a nadie a la cara. Ya no vemos los rasgos. Entonces, no percibimos quién es, quién no es, pero en sus ojos es notorio. Su forma de vestir siempre es impecable. Me mostraba, por ejemplo, esta señora, me mandó fotos y me mandó video de la casa donde ellos viven en X país y me abre el guardarropa de su hijo. ¿Y sabes cuántas corbatas tenía el hijo en su guardarropa? Más de 300 corbatas, wow, lo que habla de lo impecable que tienen que vestir para ir a su trabajo. Y claro, el hijo de ella, está trabajando en el canal de televisión más importante de ese país. qué maravilla. Ok, Y ella está trabajando en el área de medicina en atención al pueblo. Entonces están metidos en dos áreas muy importantes.
Y claro. así otros hermanos de ella están trabajando en otras áreas. Por ejemplo, una hija de ellas acaba de viajar a Turquía, está en Turquía, está desarrollándose en Turquía. Otra hija de ella está en Argentina y ella está en otro país. O sea, te digo dónde están sus hijos porque pues no hay problema, ni modo que los identifiquen. No Claro, te identifico el país sede donde ella se encuentra, porque entonces sí sería más obvio. claro. Pero ella está en ese país y es un país de Centroamérica o Sudamérica, no sé, ahí se los dejo de tarea, y allí está trabajando. Y es una de las sedes importantes. Yo tengo fotos de la sede, tengo fotos de las reuniones, tengo fotos de varios hermanos mayores, que algunos de ellos ya salieron al espacio, ya no están en la Tierra. Tengo fotos de ella, de su hijo, de su hija. Tengo fotos del lugar donde desarrollan su actividad como sede y también tengo información de cómo al interior de la Tierra ellos tienen complejos tecnológicos muy bien desarrollados como parte de una protección si llegara a ocurrir algo y que en un momento dado fueran descubiertos que son seres del espacio y que son reptilianos para poder protegerse y evitar ser dañados, porque ellos no están dispuestos a enfrentar un proceso bélico. Claro. Ellos lo que buscan es la paz, la integración y la evolución del ser humano. Por Wow. eso te digo que voy a chocar con muchas de las ideas que se manejan y a lo mejor me van a cuestionar y a lo mejor me van a decir que estoy mal. Y es válido, porque así debe de ser. No soy absoluto dueño de la verdad. La Pero, verdad es de todos y cada quien la debe de buscar. correcto, pero de alguna manera esa es tu verdad, Víctor. Esta es mi verdad y esta es mi experiencia y la pongo a disposición y la comento como un testimonio más para que enriquezca a cada uno de los hermanos que nos escucha la visión y nazca el deseo de buscar. Claro. Víctor, estos hermanos de las estrellas te han hablado de Dios. ¿Existe Dios para ellos? ¿Quién es Dios para ellos? Dios es el todo, es el universo mismo. Entonces, para ellos existe la grandeza de un ser supremo que conforma el universo. Es tan extraño entender el concepto de Dios de ellos, que nos hablan de que nosotros somos una infinísima partícula del cuerpo de Dios. Y si Dios es el universo y nosotros estamos en su cuerpo y somos parte de él, entonces la grandeza del Padre es tan extraordinaria que nos permite ser parte de él y dentro de él estamos buscando la evolución y el desarrollo y estamos viviendo una experiencia que debe de enriquecernos en la parte espiritual. Pero es un concepto tan elevado que es difícil explicarlo, entenderlo y razonarlo, porque hablan de un cuerpo que conforma en sí la totalidad del universo y es para ellos el Padre. Y Jesús, el Maestro Jesús. El Maestro Jesús para la tierra es el Maestro de maestros. Es la presencia misma hecha en materia física de la divinidad para que podamos entender la entrega a través del amor, el sacrificio, la humildad, la sencillez y el conocimiento pleno. Y Él entrega todo eso en favor del despertar del ser humano. Y apenas estamos entendiéndolo, y creo que todavía, quién sabe, ¿eh? Yo creo que hay mucho por entender y comprender realmente Así es. ese mensaje que nos vino a traer con tanto amor. Ujú. Víctor, una pregunta que yo creo que muchas personas nos hemos hecho a lo largo de nuestras vidas. Tenemos la influencia, de alguna manera, de películas, de series, ¿verdad? En las que a lo mejor crecimos algunos, como es Star Wars, por ejemplo. ¿Existe en el universo
eso que se llama Federación Galáctica, ¿existe alguna hermandad? ¿Son buenos, son malos? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Mira, el término federación y confederación está acuñado en la Tierra. Ujú. Muchos, por darse caché o hablar de una estructura o algo, a ese mundo de civilizaciones le llaman federación o confederación. La verdad es que el universo se mueve de otra manera. No son parte de la Tierra, no manejan las estructuras de la Tierra. Cada civilización tiene su individualidad y tiene su actividad. Entonces, de manera implícita, todos tienen un origen común. Entonces, no puede hablarse de una federación y una confederación cuando hay un origen común. Y ese origen común los lleva a vincularse a través de el trabajo para seguir apoyando, en este caso, al ser humano, para que desarrolle su conciencia, su conocimiento y alcance el despertar pleno para ser parte de lo que nosotros aquí en la Tierra pudiéramos llamar esa gran confraternidad universal que son las diferentes civilizaciones. Pero ese término te puedo decir que yo lo estoy acuñando aquí en la tierra. No te estoy diciendo que los hermanos me dijeron que es la gran fraternidad universal. No, yo lo acuño, yo le pongo ese calificativo, pero ellos son seres individuales, civilizaciones individuales que están trabajando en equipo para ayudarnos a evolucionar. Entonces no hay compromisos, no hay reglas, no hay leyes más que las que marca el universo y las que ellos entienden como servicio, porque su nivel evolutivo es tan alto que hay un alto sentido de responsabilidad para guiar, para cuidar al hermano terrestre y que éste pronto se integre a esa estructura a la que yo llamo confraternidad, gran fraternidad universal. ¿Sí? Porque no hemos estado en esa fraternidad universal. ¿Qué pasa con el ser humano? Es decir, estamos en un nivel evolutivo bastante bajo como para no pertenecer a ello. Y este momento en el planeta es esencial para para esta integración. Lo que pasa es que el ser humano, te hablo como ser humano, de pronto caemos en la soberbia y nos sentimos que somos los únicos y que ya tenemos todo para salir adelante y no aceptamos de pronto que alguien nos guíe, nos enseñe a despertar y a conocernos un poco más. Tenemos que alcanzar ese nivel de humildad, ese nivel de sencillez para aceptar ese conocimiento y para seguir elevando nuestra conciencia. Eso es lo básico, que nosotros entendamos que el conocimiento está ahí, pero que tenemos que tener la humildad para aceptarlo, para reciclarlo y para seguir evolucionando. Estas características que tú me estás hablando de alguna manera serían como el ingrediente principal para poder contactar de manera personal a algún hermano de las estrellas. Mira, decía una hermana nos preguntaba, bueno, ¿qué tengo que hacer para contactar? Sencillo. Haz tu vida lo más sencillo posible. No estés desesperada, no estés inquieta, deja que tu espíritu se tranquilice y en esa medida vas a lograr el contacto. No tienes por qué estar desesperada tratando de contactar y tratando de buscar, ¿no? Lo más adecuado es tranquilidad, sencillez y el contacto se da. Y ellos mismos te buscan, ellos mismos ven que ya hay una preparación en ti y se acercan y empiezan a darte información. Esa información que llega a tu corazón, Víctor, de estos hermanos maravillosos de las estrellas, eh, trasciende en el tiempo, en el espacio. Es decir, puede ser aquí en este planeta o en otro planeta. Sí, sí, todo trasciende. Acuérdate que dentro del universo mismo hay una gran cantidad de civilizaciones.
en diferentes niveles evolutivos. Entonces los hermanos que alcanzan cierto nivel, pues lo que hacen es orientar a los que están en ese proceso evolutivo. En nuestro caso, nosotros estamos en ese proceso evolutivo y ellos nos brindan la oportunidad de seguir evolucionando. Al transcurso del tiempo nos dieron la oportunidad de evolucionar a nivel tecnológico, a nivel espiritual, a nivel conciencia, y seguimos en ese camino, seguimos en esa búsqueda, aunque todavía dentro de las estructuras de alto nivel científico se guarda mucha discreción con las civilizaciones más allá de la Tierra y se habla de que a lo mejor no existen, a lo mejor sí, y en algunas etapas nos dicen que sí, que están en tal lugar y en otras nos dicen que no. Es un juego en el que nos están siempre manteniendo con esa inquietud para que sigamos buscando y sigamos tratando de ser mejores para encontrarnos finalmente con esas grandes civilizaciones. Eh, Víctor, esta tecnología la llamaríamos más bien a nivel espiritual, es decir, ellos vienen a darnos enseñanza o guiarnos de manera espiritual o también de manera tecnológica. Ellos vienen a guiarnos en el principio básico de manera espiritual, pero también vienen a dar conocimiento tecnológico en el punto que corresponde. Dentro de los grandes hombres, muchos de ellos han recibido muchísimo conocimiento tecnológico que hoy se aplica en la evolución de la tecnología de la humanidad. Y en el plano espiritual, pues hay una evolución superior y estamos preparándonos para dar un brinco todavía más alto en lo espiritual y poder entender la razón de la existencia del espíritu y de esa paz interior y encontrar finalmente el camino al yo soy, al yo íntimo, al Padre cósmico que está con nosotros. Ese brinco del que tú hablas de evolución estará quizás en nuestra generación. Todo depende de que nuestra generación se aplique y empiece a buscar ese desarrollo. Si no será otra generación y si no será otra, pero Mm. depende de nuestras generaciones que tengan la oportunidad de buscarla y de alcanzar realmente ese despertar. Claro, porque yo me he dado cuenta que últimamente este tipo de temas ya son más abiertos al público en general, como que ya no son tan ocultos. Antes no se hablaba mucho de estos temas, además por internet obviamente nos permite hablar de estos temas, pero independientemente de todo, como que era información más eh, selectiva a ciertas personas. Siento que hoy en día esta información llega a más personas y cada vez más siento que más corazones están percibiendo este tipo de energía que llega a nuestros corazones y a nuestros cuerpos físicos. Es correcto eso o es una percepción nada más? No, es correcto, se está abriendo totalmente, hay una apertura total. El conocimiento allí está, ya está a la vista, está a la mano, el que desee lo puede encontrar, lo puede adquirir, lo puede relacionar con su proceso de vida y lo puede ir incrementando, lo puede desarrollar y lo puede retroalimentar con todos los cercanos que tengan experiencia. O sea, ya no está vedado, ya nomás es discreto, no es secreto. Está a la mano de todos. Estiras la mano y allí lo tienes. Claro, Entonces, puedes adquirirlo, puedes desarrollarlo e incluso puedes enseñarlo. claro. ¿Cuál sería el mayor aprendizaje que tú has tenido, Víctor, respecto a este contacto con Hermanos de las Estrellas? ¿Cuál ha sido el más importante para ti? El más importante para mí es entender que hay una vida superior y que está en diferentes puntos del universo y que esa vida superior siempre ha estado cuidándonos para que desarrollemos nuestro nivel de vida, tanto físico como espiritual. Esa es una gran experiencia que me queda y que al transcurso de este tiempo debo de aceptar esa gran evolución en el universo y debo de entender
que cuando yo necesite, nunca estaré solo, estarán ellos conmigo. Ay, qué lindo. Y estos hermanos, Víctor, de alguna manera, ¿los tienes tú a tu lado? ¿Están integrados a tu ser o cómo es? Yo creo que todo aquel que está en la búsqueda del contacto y lo ha logrado, prácticamente los hermanos están a tu lado, están contigo, son parte de tu día a día. O sea, si necesitas información, pues te la transmiten. Si necesitas alguna experiencia, te ayudan a vivirla. Y entonces eres parte de una dinámica de vida diferente. Ya no estás solo. Siempre habrá quien te guíe, quien te enseñe, quien te oriente y quien te ponga las condiciones para llegar a lo que tú quieres. ¿Sigue Cure en este momento aquí, en este planeta? Sí, sí, sigue aquí, está presente constantemente. Cuando lo ocupo, está en contacto conmigo. Es, es un personaje que pudiéramos decir que es un amigo que me acompaña cada día y que cuando yo ocupo el apoyo de él, información de él, allí está presente. Esa es la maravilla de ser contactado y no es una locura, ni es que he perdido la razón, ni estoy delirando, no. Sé perfectamente que hay alguien conmigo y que en el momento que yo lo requiera va a estar ahí, me va a ayudar, me va a llevar y me va a dar la información. ¿En algún momento, Víctor, has sentido miedo con algún contacto que hayas tenido? No, no, no tengo ya en este momento ni siquiera el temor al contacto porque sé que la protección que hay alrededor de la Tierra, de todas esas civilizaciones, no va a permitir que haya esa presencia negativa a la que hacen referencia a algunos contactados y que tratan de generar miedo. No, porque esas civilizaciones es tal su evolución que perfectamente perciben si pudiera ocurrir algún daño. Entonces, no tengo por qué preocuparme, porque cuando yo realizo mi trabajo, sé que estoy manteniendo una línea con seres muy evolucionados y están ellos conmigo. Y perfectamente sé que con el que yo mantengo contacto está conmigo y está manteniendo un campo de protección muy alto. Entonces no hay riesgo, no hay miedos, no hay dudas. Sé qué terreno piso, sé lo que estoy haciendo y sé quiénes están. ¿Has estado, Víctor, en alguna nave, tú, físicamente? Mira, físicamente yo creo que no, sí por proyección he estado con ellos, he visto el interior de su nave en una proyección tal vez holográfica, pero no física, porque es muy probable que todavía mi cuerpo físico no esté preparado para los niveles que ellos desarrollan de velocidad y entonces mi cuerpo físico pudiera dañarse. Pero sí un cuerpo holográfico puede estar dentro de la nave sin sufrir ningún daño, ningún cambio. En ese aspecto sí, pero de otra manera, el físico si estuviera presente en la nave al momento de acelerar con la capacidad que tienen, pues afectaría mi materia. Claro. Hijo, qué interesante estos temas. La verdad es que yo creo que hay mucho todavía más que platicar al respecto. Me gustaría, Víctor, si tú nos haces favor, sí, de seguir hablando en otros programas respecto a estos temas, porque creo que son muy importantes. Obviamente, como dices tú, habrá gente que resuene con estos temas. No que Sí. crea o que no crea, simplemente que resuene. Y entonces sabrán que están listos para recibir este tipo de información que los hermanos tienen para cada uno de nosotros. Sí, cuando gustes, Lizzy, ya sabes que estoy a tu disposición. Ah, Siempre a tus órdenes y siempre dispuesto a brindarte la atención. Y sobre todo para quienes te escuchan y están al pendiente, pues es importante que analicen, reflexionen y nos escuchen. Y de lo que escuchen de nosotros, todo lo desmenucen y vayan y lo pregunten y lo busquen y vean,
qué es verdad, qué es mentira, qué sí, qué no, porque muchas cosas a lo mejor son fantasías mías que yo estoy elucubrando o a lo mejor otras sí son realidades y esto es lo importante. Analícenlo, no lo tomen literal como una verdad absoluta. Siempre le he pedido a las personas que lo que comento y lo que digo, que lo analicen, que lo refuten, que traten de buscar la realidad o dónde estoy cometiendo errores. Y válido, ¿eh? Porque así debe de ser. Claro. De hecho, amigos, los invito a que si tienen alguna pregunta que hacer a Víctor respecto a este tema, se contacten conmigo a través de mi correo electrónico que lo dejo en la cajita de información o bien a través de los comentarios de este programa. Se los voy a agradecer para que, si tú nos lo permites, Víctor, hagamos un programa respecto a las preguntas que tengan estas personas que nos estén haciendo el favor de vernos. Cuenta con ello. Muchas gracias. Pues a mí, Gracias a ti, Lizzy. no, hombre, gracias a ti, hermano. De verdad que es un placer, como siempre, tenerte aquí. Gracias por tu conocimiento. Y como siempre les digo, yo creo que la verdad está en tu corazón. Te podrán decir lo que quieran, pero cuando en tu corazón sabes que eso es verdad, nunca dudes de eso. Tu mente te puede traicionar, eso sí, pero tu corazón jamás. Así que, Víctor, gracias. Gracias, Lizzy. Buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes, amigos, les invito a que si les gustó este programa, me regalen su like, compartan, toquen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún programa y nos vemos a la siguiente. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que pasen todos un excelente día. Gracias. Buenas noches para todos, especialmente para ti, Lizzy, y aquí estoy siempre a tu disposición. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones para todos.